Bueno. Bueno, alguno más seguramente va a caer, pero vamos a ir empezando. Entonces, hoy la idea era hacer una especie de ejercicio teórico, medio práctico, como para fijar algunos conceptos. Disculpen que apareció alguien más. Bueno. Bajarlo. Estoy compartiendo ahí un archivo de Word, no sé si ya se ve. Sí, sí, el ejercicio que mandaste hoy que tuviste a Leva. Sí. Dale. Falta más gente. Si quedó alguien sin habilitar, creo que no. Alguien me estaba pidiendo permiso para grabar, no sé quién era, que quedó por ahí. Reinaldo de Luca te pidió. ¿Dónde está? Acá. Hello. 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 Y está entrando alguien más. Bueno, hoy me parece que tenemos presencia récord. Bien. Entonces, vamos a ver este ejercicio. En realidad tiene alguna parte que no vamos a hacer porque la última parte tiene que ver con protecciones. Así que no, esa parte no la veríamos. Pero sí vamos a ver las otras preguntas. Voy a prender la luz, así se ve un poco más el pizarrón. Ahí está. Entonces, dice así, la letra dice, la subestación de la figura, cuando dice subestación, en realidad ustedes tienen que entender que esto en realidad es una estación. ¿Se acuerdan que en la jerga nuestra es estación, pero en el resto del mundo a las estaciones le llaman subestación? ¿Ah? Pero se entiende que esto intenta representar una estación. ¿No? Dice, la subestación de la figura tiene salidas en 22 kilovoltios, ¿no? Que pueden funcionar anilladas con otra subestación. La corriente nominal asignada de cada salida es 630 amperes, en tanto que la corriente máxima de cortocircuito trifásica térmica en barra, en la peor configuración, es 16 kilómetros. Disculpen que alguien más está entrando.
otro más. Bueno. Entonces, la primera cosa que hay que decir que esto, así como está dibujado, es bastante irreal, ¿no? Tenga 3 salidas, no es porque tenga 3 salidas, sino porque hay cosas que no están dibujadas acá para darle más realidad, digamos, un viso más de realismo, ¿tá? Que no es a los efectos de este problema, pero para darle más realidad, esto tendría que ser algo más así como lo que voy a dibujar ahora. ¿Tá? Si tendría que haber un interruptor de respaldo, ¿tá? Y después ahí sí, bueno, tenemos las salidas que están dibujadas. Bueno, acá hay un seccionador, ¿tá? Y acá hay una puesta a tierra. ¿Tá? Esto me quedó mal, bastante mal dibujado. Vamos a dibujarlo un poco mejor. Después acá tenemos otro caso distinto al anterior, parecido, que en realidad representa un tipo de celda diferente. ¿Ah? Y esto en realidad acá, para dibujar algo más parecido a algo real, tendría que tener, al menos si es un seccionador bajo carga, tendría que tener alguna protección. Por ejemplo, un fusible de media. ¿Tá? Acá iría la puesta a tierra. Y normalmente cuando hay un fusible de protección hay una segunda puesta a tierra acá. Ahora sí, esto se parece más a algo real. Digamos. Obviamente no tiene sentido que yo tenga una salida acá que no tuviera ninguna protección desde una estación. Es más, normalmente en las estaciones la protección es un interruptor, pero por lo menos poner una protección que bien puede ser un fusible. ¿Ah? Y lo otro es que normalmente, esto ya es un tema de protecciones, pero ya lo hemos hablado, tiene que haber algún respaldo de las protecciones de las salidas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque alguna de estas protecciones puede funcionar mal o no funcionar, entonces se necesita algo que es de respaldo. Entonces, esto en realidad es más bien un interruptor, no un seccionador como está dibujado ahí. Lo que pasa es que esto estaba orientado a ciertas preguntas específicas, pero lo redibujé un poco para darle un viso más de realidad a todo esto. ¿Sí? Bueno, entonces, la letra dice, menciona ahí unos elementos de maniobra, y dice, para cada uno de los equipos numerados de 1 al 16, ¿tá? Se pide especificar los requisitos mínimos que deben cumplir en relación con las posibles corrientes involucradas en la operación. ¿Tá? Entonces, ¿Del 1 al 16 dijiste o del 1 al 6? Del 1 al 6, perdón. Ah, por las dudas. No, tanto no. No, pues. Entonces hay una serie de características, ¿sí? Y uno tiene que armar como un combo, decir, bueno, ¿qué se le pediría a cada uno? Entonces, visto esto que les mencioné acá en el pizarrón, yo lo voy a borrar y voy a hacer una especie de tabla, de manera que a cada uno de esos equipos le vamos a ir colocando los atributos, digamos, o sea, qué le pediríamos y por qué. Entonces, podríamos hacer algo como esto, a ver, podríamos decir, son 6 equipos, ¿no? Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ah? Y veríamos qué le pediríamos a cada uno. Algo así. ¿No? Entonces,
Vamos a empezar por el primero. ¿Tá? El primero es un seccionador de aislación. ¿Tá? Es un seccionador de aislación, claramente es un seccionador de aislación. ¿Tá? Entonces, ¿yo qué le pediría a un seccionador de aislación? ¿Tá? Si me está diciendo la letra de que yo quiero que las salidas sean 630 amperes, o sea, yo tengo que elegir esos equipos para que puedan soportar 630 amperes y de hecho maniobrarlos, el seccionador de aislación tiene que soportar, estando cerrado, 630 amperes. Parece lógico. Entonces, el atributo A, evidentemente, va. ¿Tá? Obviamente, cuando dice soportar hasta 630 de carga, quiere decir que estando cerrado él, ¿sí? Él tiene que soportar esa corriente en forma permanente. ¿Tá? Eso, bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Eso tiene que ver con cómo los contactos, sobre todo con los contactos móviles, evolucionan con el tiempo, las temperaturas, etc. Pero básicamente como requisito, el A. Después, el requisito B dice soportar el pasaje de una corriente de cortocircuito trifásica de 16 kiloamperes. ¿Ah? Entonces, la letra del problema dice que alguien hizo el cálculo, dice, en la peor configuración, ¿ah? Eso quiere decir que lo que hay aguas arriba de este transformador tiene una configuración que puede ser variable, podría estar alimentado desde una estación de transmisión o desde otra, o sea, desde redes distintas. Eventualmente, desde cada red puede tener una potencia de cortocircuito distinta y por lo tanto la corriente fuera distinta. Pero alguien me dice que en la peor configuración es 16 kilómetros. O sea, alguien lo calculó y le dio eso. ¿Tá? Y además está diciendo que es la corriente cortocircuito trifásica térmica. ¿Ah? O sea, es la que uno calcula, es la que uno pide, ¿sí? En la especificación como corriente de cortocircuito en valor RMS. ¿Sí? No estamos hablando de la componente dinámica, que recuerden que típicamente es 2 veces y media este valor. Entonces, el punto B dice soportar el pasaje de una corriente de cortocircuito trifásica de 16 kA. Y yo diría que sí, que también hay que pedirle eso, porque, a ver, si uno tiene en esta salida, ¿sí? En la salida de más a la izquierda, uno tiene un cortocircuito en alguna parte, y particularmente si el cortocircuito es un corto trifásico justo a la salida de este cable, podemos imaginar que es un cable, por ejemplo, voy a tener un corto trifásico de 16 kA. Por lo tanto, el seccionador tiene que poder soportar el pasaje de esa corriente estando cerrado. Si no, digamos, en una eventualidad de esa, el equipo se destruiría. ¿Ah? Entonces, el requisito B, sí, se lo tengo que pedir, obviamente. ¿Ah? Después dice, el punto C, dice, poder abrir y cerrar una corriente de carga de hasta 630 amperes. Bueno, pero esto es un seccionador de aislación. ¿No? Entonces, un seccionador de aislación no está pensado para abrir y cerrar una corriente de carga de hasta 630 amperes. Porque justamente en esa salida, ¿cuál es el equipo responsable de eso? El interruptor, o sea, el elemento que está en serie con el seccionador de aislación. Así que el requisito C no tiene sentido para el seccionador de aislación. ¿Ah? Después, el requisito D dice poder cerrar sobre un cortocircuito cuyo valor sea de hasta 16 kA. ¿Ah? Entonces, normalmente un seccionador al ser de aislación, ¿ah? Tampoco se le pide esa característica de cerrar sobre un cortocircuito. ¿Ah? Normalmente no se le pide eso. ¿Ah? De hecho, esto es un seccionador que no tiene resortes. ¿Ah? Alguien podría decir que, bueno, en algún caso podría pedirse que un seccionador de estos cerrara sobre un cortocircuito, ¿ah? Del valor que sea, ¿ah?
por las dudas de una eventualidad de que fallara algún enclavamiento. ¿Tá? En realidad, las dos respuestas podrían ser correctas. ¿Tá? Se le podría llegar a pedir el requisito C. ¿Tá? Vamos a ponerlo con otro color. Perdón, el C no, el D. El C estaba claro que no, porque es un seccionador de aislación. El D se le podría llegar a pedir, ¿tá? Cerrar sobre un cortocircuito, ¿sí? Siempre que tenga resortes. O algún mecanismo, cuando pongo resortes acá lo que quiero decir es, tiene que haber algún mecanismo, ¿tá? Que de alguna forma me independice del operador, porque si no, no se puede pedir esto. ¿Está claro? No puedo pedirle cerrar sobre un cortocircuito de ningún valor si no tengo un mecanismo de independencia del operador. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos comentado. Si el operador se le ocurre hacerlo muy despacito, en el momento que está acercándose la cuchilla, salta un arco, la persona se asusta, se va, y eso se transforma en un desastre. ¿Ah? Justamente por la energía disipada de un cortocircuito, de un arco que además lleva una corriente de cortocircuito. Entonces, el punto D podrían ser las dos respuestas correctas, ¿tá? Pero si se le pide, tiene que ser un elemento con resortes. ¿Tá? O sea que muchas veces esto no es exactamente así como está dibujado, sino que, como habíamos visto, los interruptores hoy en día vienen en una especie de carro, ¿sí? Y ese carro, de hecho, es como si fueran dos elementos que se desenchufan, y de hecho es como si fueran dos seccionadores de aislación. ¿Ah? Esos desconectadores son, o sea, no tienen ningún mecanismo independiente del operador. ¿Ah? Por lo tanto, esos elementos no se puede meter un carro de un interruptor a mano y pretender de que si hay un cortocircuito eso aguante. De hecho, no lo va a hacer y sería catastrófico. ¿Ah? Así que se entiende, ¿no? O sea, si pido un cierre sobre el cortocircuito para este seccionador de aislación, tendría que tener un mecanismo de resortes. ¿Ah? Lo que pasa es que muchas veces, si el seccionador tiene un mecanismo de resorte, muchas veces ya el fabricante lo diseña como elemento de cierre y apertura en carga. Por eso no tiene mucha lógica para el caso de este seccionador de aislación. Bueno, ¿qué otro atributo me plantean para este seccionador? Dice, el E, poder abrir una corriente de cortocircuito cuyo valor sea de hasta 16 kilómetros. Bueno, claramente no, ¿no? O sea, la función E, la de abrir una corriente de cortocircuito de ese valor, es un trabajo que le está asignado al interruptor que está en serie con él. Después, el punto E, o sea que está, el punto D obviamente no, y el punto E, poder abrir una corriente de cortocircuito cuyo valor sea de hasta 16 kilómetros. Bueno, ese es el que ya dijimos que no. Está, entonces no hay más. O sea que se le pedirían el A, el B y el D. El D eventualmente. Creen que estoy admitiendo a alguien más que vino a media tarde. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces sería el A, el B y eventualmente el D. ¿Ah? Ya les digo, típicamente un seccionador de aislación, el D no se le pide porque normalmente no tiene esos resortes. ¿Ah? Pasemos entonces al siguiente equipo que está numerado acá. Daniel, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí. No, justo se me cortó el internet recién y no escuché el tema del resorte. ¿Por qué es que tiene que tener esa característica? Porque, a ver, primero, ¿por qué yo pediría que un seccionador tuviera la capacidad de poder resistir a
cerrar sobre un cortocircuito. Eso, me adelanto a decir que eso sería ante una situación en la cual fallara este otro enclavamiento que está acá. Claro, o sea, un error humano y el enclavamiento, además, ¿no? Claro, porque en Doble error. realidad el enclavamiento ese, de hecho, me prohíbe que yo pueda cerrar eso si está el seccionador, el interruptor cerrado. Bien. Ahora, uno puede decir, bueno, pero ¿y si falla el enclavamiento de fábrica? Y a mí se me ocurre cerrarlo. Y bueno, está bien, tenés razón. Si falla el enclavamiento, yo podría tener una medida de diseño adicional que fuera que, bueno, si fallara el enclavamiento, el seccionador de aislación quisiera que sobreviviera con él. Sí. Bueno, en ese caso, el seccionador ese, el 1, no puede ser un seccionador que no tenga resortes. Tiene que tenerlo, porque no hay una manera objetiva de probar que un seccionador puede cerrar sobre un cortocircuito si no tiene un elemento que haga la maniobra independiente del operador en algún momento del recorrido, sobre todo en la parte final del recorrido de la cuchilla. Tiene que ser independiente del operador. Y típicamente eso se garantiza con un resorte o con alguna otra medida de acumulación de energía. O sea, porque si yo lo hago a mano, imagínate que vos lo haces a mano. sí, y no hay resorte. Y lo hago a mano. Si está el interruptor cerrado, el disyuntor cerrado, y hay un cortocircuito armado, hay un cortocircuito armado ahí en el cable, y yo lo cierro a mano lentamente. En un momento va a saltar el arco, y ese arco es de una corriente de cortocircuito. O sea, la energía disipada es monstruosa. Y yo suelto todo y me voy corriendo. Sí. Entonces, el seccionador se va a hacer pelota. Va a quedar hecho pedazo, pues se va a fundir todo. Sí. Entonces, por el absurdo, lo que te quiero decir es que un seccionador que además se le pidiera que pudiera cerrar sobre un cortocircuito, en algún momento de la carrera tiene que tener un elemento como un resorte que haga que la velocidad sea constante independiente si yo me asusto o no me asusto. Bien, o sea, que termine de cerrar por sí solo, digamos. Exactamente. Exactamente. Bien, perfecto. ¿Se entiende? Tiene que poder hacerlo por sí solo, si no, no hay manera de probarlo, aparte, de probarlo objetivamente con un ensayo. Claro. Lo que digo es que muchas veces los seccionadores, cuando ya tienen resorte, muchas veces se transforman ya de hecho son un seccionador de apertura en carga y cierre en carga. Porque ya que le vas a poner resorte, y bueno, ya lo ensayás para que abra y cierre las corrientes de carga. O sea, normalmente ese seccionador de aislación, así como está dibujado, normalmente no tiene resorte. Y por lo tanto no tiene el requisito de, no se le pide, ni se lo fabrica para que lo cumpla. Claro. Sí, es que la C y la D, en realidad, con el razonamiento de que le voy a errar y que no va a andar en enclavamiento, en realidad la C también tendría que cumplirla, ¿o no? Porque podría ser que yo quiera cerrar, aunque no haya un corto. Sí, también, sí. Sí. O sea, Sí. Lo que pasa es que ya se transformaría en un seccionador bajo carga. Sí. No, está claro. Bien. Que de hecho, les cuento que hay celdas que son así exactamente, tienen un interruptor, y aguas arriba tiene un seccionador de aislación, pero de hecho es un seccionador bajo carga, porque los tipos no diseñan dos tipos de seccionadores distintos. Tienen un solo seccionador que lo usan para todo. Bueno, perfecto, gracias. ¿Entendió el concepto? Sí, perfecto. Estas preguntas pueden tener más de una respuesta mientras sean coherentes. Sí, claro. Me ponen, no, se necesita un mecanismo independiente del operador, y sí, ¿por qué no pedirle que resista un cierre sobre un cortocircuito? O incluso también podría ser el cierre de apertura en carga, pero ya no sería un seccionador de aislación. Claro. Ya no sería un seccionador. Bueno, entonces, el elemento 2 sería el disyuntor, el disyuntor como que todo, ¿no?
Porque soportar la corriente de carga, obviamente que sí. Soportar el pasaje de una corriente de cortocircuito trifásica, y sí. ¿Cómo no lo va a soportar si además la tiene que abrir, ¿no? Poder abrir y cerrar una corriente de carga, y sí, obviamente. Poder cerrar sobre un cortocircuito, cuyo valor sea 16, sí, obvio. Y poder abrir una corriente de cortocircuito también, o sea, sí, el interruptor es el elemento más robusto de maniobra y justamente como se le piden todas estas cosas, es también el más caro, digamos. ¿Sí? Y el más complejo, ¿no? Después, el elemento 3, que es el seccionador de puesta a tierra. ¿Tá? El seccionador de puesta a tierra, soportar una corriente de carga a 630 amperes, no, porque de hecho por él no pasa ninguna corriente de carga, así que la A no. Soportar el pasaje de una corriente de cortocircuito trifásica de 16 kA. Bueno, yo lo que quisiera es que si él está cerrado, ¿tá? Y por alguna razón esto que es una salida, ustedes imagínense que es una salida, una línea, imagínense, y por alguna razón alguien por error la energiza del otro lado, ¿tá? Y bueno, a mí me gustaría que resistiera, ¿tá? Estando cerrado, que resistiera una corriente de cortocircuito, ¿tá? Así que yo el B se lo pediría, ¿sí? Con una sutileza, que en realidad yo tendría que verificar la corriente de cortocircuito estando alimentado del otro lado, a ver si se entiende, porque yo estoy suponiendo de que el interruptor está abierto, el seccionador está cerrado porque se está haciendo, por ejemplo, un trabajo en el cable aguas abajo de ese interruptor, ¿tá? Pero ese cable, como dice la letra, porque lo dice la letra, esta estación está anillada con otra, eventualmente, puede pasar de que por alguna razón alguien energice del otro lado, con lo cual voy a tener acá una corriente de cortocircuito que va a pasar por ese seccionador. Mi duda es si es realmente 16 kA, porque tal vez del otro lado, ¿tá? Tal vez del otro lado, tenga una potencia de cortocircuito más grande, ¿tá? Y por lo tanto, la corriente de cortocircuito capaz que es más de 16 kA. ¿Se entiende? O lo que es lo mismo, usted tiene que pensar que cuando usted tiene una red anillada, tienen que ver las hipótesis de cortocircuito de un lado o del otro. ¿Ah? Porque ese equipo puede estar alimentado de un lado de la red o puede estar alimentado del otro lado, dependiendo de las maniobras que uno puede llegar a hacer. ¿Ah? Por ejemplo, recuerdo que hay ejercicios de parciales anteriores donde se da esa situación, que yo tengo un anillo y todos los elementos del anillo hay que ver para qué corriente de cortocircuito se elige. Pero bueno, hay que ver cuál es la peor situación, ¿sí? ¿Está alimentado de un lado o del otro? ¿Ah? Como siempre estas cosas operan en el anillo abierto, ¿no? O están alimentados del lado A o del lado B. Pero desde el lado A, tal vez la corriente de cortocircuito sea más grande que la del lado B. Por lo tanto, mi corriente de diseño será la que surge de cuando está alimentado del lado B, que es cuando hay mayor corriente de cortocircuito. ¿Se entiende? O sea que esta pregunta, la B, yo diría sí, pero verificar la corriente de cortocircuito. Podemos imaginar que es la misma, ¿tá? Pero podría no ser. ¿tá? Pero en principio sí. ¿tá? Quiero que estando cerrado, ¿sí? Resista una corriente de cortocircuito. Alguien puede decir, bueno, pero ¿y si justo está cerrado acá y alguien cierra el interruptor, voy a tener 16 kA? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí lo que va a fallar es un enclavamiento que no está señalado acá, pero obviamente tiene que haber un enclavamiento que me
digamos, no me permita cerrar la puesta a tierra esta si este interruptor está cerrado. ¿No? Ahí sí, en ese caso la corriente de cortocircuito va a ser 16 kA porque lo dice la letra. Después dice, en parte C, poder abrir y cerrar una corriente de carga, no, porque no pasa por ella corriente de carga. Y después dice, poder cerrar sobre un cortocircuito cuyo valor sea de hasta 16 kA. Ah, yo quisiera, sí, que pudiera cerrar sobre un cortocircuito. ¿Ah? Ahora, esto, de hecho, también implica que tiene que haber resortes, ¿no? Por la misma razón. ¿Ah? Porque si yo voy a cerrar sobre un cortocircuito, podría pasar, porque efectivamente, supónganse que no es un problema que falle este enclavamiento, sino es la misma hipótesis. Yo tengo, alguien me energizó de este lado, este cable me lo energizó, y yo cierro el seccionador inocentemente, el seccionador de tierra. Supónganse que no verifiqué ausencia de tensión. ¿No? ¿Ah? No verifiqué ausencia de tensión. ¿Por qué? Porque no le di bola a la ausencia de tensión. ¿Ah? Después van a ver ustedes que una de las cosas que hay que hacer es, antes de poner a tierra, es verificar ausencia de tensión. Estoy hablando de cuando se trabaja con media tensión, que lo van a ver después. Ah, bueno, supóngase que yo no le doy bola y cierro el seccionador de puesta a tierra. ¿Ah? Bueno, a mí me gustaría que si alguien se equivoca y cierra, el seccionador de puesta a tierra sea capaz de cerrar y sobrevivir en el intento. ¿Tá? Y eso sí, es algo que típicamente se pide, que el seccionador ese de puesta a tierra tenga la capacidad de cierre de cortocircuito. ¿Tá? Bueno, pero eso implica resortes. Por la misma razón que hablamos de un seccionador de línea, un seccionador de aislación que eventualmente quisiéramos que cerrara sobre un cortocircuito. Bueno, tiene que tener resorte. Si no, ese seccionador de puesta a tierra, por la misma razón, no se puede garantizar porque no se puede ensayar, porque no habría un ensayo objetivo. Y además, pasaría lo mismo. Alguien cierra el seccionador, ve que salta un arco, suelta todo y el arco no se extingue por el cierre del seccionador y se destruye el elemento. Más allá que además de eso puede haber problemas de seguridad, ¿no? Eso es otro tema. Ahora simplemente estamos hablando de la sobrevivencia del equipo como tal. ¿No? Así que sí, yo pediría el punto D, pero eso implica que el equipo tenga resortes. ¿No? Y por descarte, la opción E, poder abrir una corriente de cortocircuito, no. Eso es una opción solo privativa del interruptor. Así que la E... Te queda 1 minuto y medio, Daniel. Sí. Ya estaría terminando, así que vamos a hacer una cosa, vamos a cortar ahora y después seguimos con los 4, 5 y 6. ¿Ok? Dale. Cierro acá y arrancamos de nuevo. ¿Alguien más? Sí, a Reinaldo, por favor. Se me mueve. Bueno, seguimos entonces. Tengo que compartir el documento que estaba compartiendo.
¿Se está viendo de vuelta Sí, perfecto. problema? Está. Perfecto. Entonces, respecto a los elementos 4, 5 y 6, el elemento 5 en realidad es un seccionador de puesta a tierra, así que en realidad es lo mismo. El elemento 6, en realidad el 5 es idem 3, ¿no? El elemento 6, vamos a hacerlo que es más fácil. El elemento 6 es un transformador de corriente, ¿no? Sí, el transformador de corriente no es un elemento de maniobra, ¿no? Entonces, poder abrir o cerrar y todo eso, esas opciones no existen. Lo que sí le pediría es dos cosas. La opción A, que es la opción soportar hasta 630 amperes de carga. Parece obvio, porque por él circula esa corriente. Y el punto B, soportar el pasaje de una corriente de cortocircuito trifásica de 16 kA también. ¿Ah? Recordemos que un transformador de corriente, ¿ah?, físicamente no siempre es solo un toroide, sino que de hecho es un elemento que es como una barra, ¿ah?, y el toroide está dentro. ¿Ah? Por lo tanto, cuando pasa la corriente está pasando por la barra que tiene adentro, por los contactos abulonados que tiene acá y acá. ¿Ah? Y por lo tanto hay que evaluar el efecto que genera el pasaje de esa corriente y esa corriente de carga. ¿Ah? Digo esto para que tengan una idea física de por qué puede ser relevante el tema de la corriente desde el punto de vista térmico, tanto la corriente de carga como la de cortocircuito. ¿Sí? Así que sería la A y el requisito A y el B serían para el transformador de corriente. ¿Ah? Los demás son todos requisitos de un elemento de maniobra, ¿no? Y dejo para el final el elemento 5, porque sí es un elemento de maniobra y es diferente a los otros. Bueno, el elemento 4. El elemento 4 es un seccionador bajo carga. ¿Tá? Entonces, el seccionador bajo carga, ¿sí?, ¿qué requisito le vamos a pedir? Bueno, entonces, soportar 630 amperes de carga estando cerrado, y sí, más bien que sí. Así que la opción A iría soportar el pasaje de una corriente de cortocircuito trifásica de 16 kA, es decir, estando cerrado tiene que soportar esa corriente de cortocircuito, y sí, también. ¿Ah? Luego, poder abrir y cerrar una corriente de carga de hasta 630 amperes. Bueno, si es un seccionador bajo carga, tiene que poder hacerlo. ¿Tá? La sutileza del C es que tiene que tener, obviamente, resortes, ¿tá?, pero la sutileza que en este caso tiene que tener resortes para la apertura y para el cierre. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos equipos, no es el caso de equipo de una salida de estación, pero hay elementos de maniobra que son solo de apertura. ¿Se está escuchando? Ahora se entrecortó, pensé que era ¿Se yo, pero escucha?
Sí. No. No, me pareció un cartelito, Sí, por se eso. entrecortó todo, ahora pensé que era yo, pero no, era vos. Repito, el seccionador bajo carga, cuando uno dice seccionador bajo carga, está hablando de un elemento que tiene que ser capaz de abrir y cerrar una corriente de carga, o sea, la opción C que puse acá. La opción C. Lo que digo es que el comentario que les hago es que hay algunos elementos de maniobra que solo son de apertura en carga, pero no tienen ensayado la posibilidad de cierre en carga. ¿Se escuchó eso? Sí, sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les mostré los que llamados cutout, que tienen un tubo portafusible, que tienen una apagachispa? Esos elementos, que son típicos de la red aérea, son elementos de apertura en carga, ¿sí? Pero el cierre en carga no está ensayado, digamos. Y de hecho no tienen ningún resorte para el cierre. Sí tienen un resorte, o sea, una maniobra independiente del operador, cuando se hace la apertura de la corriente de carga. Pero de hecho, si ustedes se fijan, no tiene ningún resorte para la operación inversa, así para la operación de cierre de una corriente de carga. Le digo eso como una sutileza porque, ya les digo, hay equipos que son solo de apertura. Ahora, cuando uno habla en general de un seccionador bajo carga, está asumiendo, ¿sí? Está asumiendo de que va a ser la operación de cierre de una corriente de carga y de apertura de una corriente de carga. Obviamente es cierto que la operación de apertura de una corriente, ¿sí? La que sea, del valor que sea, siempre es una cosa más jodida que el cierre, porque en la apertura yo tengo que extinguir el arco en la maniobra de apertura, y cuando estoy cerrando, hay un momento que salta el arco, obviamente, pero yo estoy yendo hacia la extinción del arco porque yo estoy cerrando. Ahora, de cualquier forma, ya les digo, hay equipos que no tienen probado el cierre. Por lo tanto, digamos que en ese caso, idealmente tendría que haber otro elemento en serie con él que fuera el responsable del cierre. Es decir, el detalle de esto es, la opción correcta es la C, ¿sí? Poder cerrar, poder abrir y cerrar una corriente de carga, y eso implica, de hecho, que va a tener un mecanismo de resortes, tanto para la operación de cierre o la operación de apertura. Daniel, te preguntan como cuáles equipos. ¿Como cuáles equipos? ¿Qué cosa? Dice como cuáles equipos, no sé, Manuel, si están poniendo que puedan cerrar. No, por ejemplo, está bien, repito a ver si queda más claro. Por ejemplo, un seccionador bajo carga de una subestación, de cualquier parte de un anillo de una subestación, que típicamente además son celdas, hoy en día son celdas prefabricadas, esos son seccionadores bajo carga, es decir, que lo que está aprobado es la operación de cierre y apertura en carga. Se puede abrir como cerrar una corriente de carga. Y eso va relacionado a la normativa, porque normalmente los equipos que vienen en celdas prefabricadas obedecen a las normas internacionales IEC. Entonces las normas IEC, digamos, lo que le piden a un seccionador bajo carga es que cierre y abra en carga. El tema es que los llamados cutout de uso típico en la red rural están hechos por una norma que es americana. Y los americanos tienen otras lógicas. Por lo tanto, es un equipo que tiene otra normativa y que de hecho solo se le pide la apertura en carga. En el diseño solo se pide, y no solo eso, se ensaya solo la apertura en carga, no el cierre.
Con lo cual, ya le digo, idealmente debería haber otro elemento en serie que sí sea capaz de hacer un cierre en carga. ¿No? Es una sutileza, pero ustedes tienen que saberlo. Bueno, entonces, el punto C, sí, poder abrir y cerrar una corriente de carga, eso implica necesariamente elementos que hagan independientes operativas del operador, o sea, tiene que haber algún tipo de resortes o algún mecanismo de acumulación de energía. Y después el punto D es poder cerrar sobre un cortocircuito cuyo valor sea de hasta 16 kA. Bueno, justamente, como es un seccionador bajo carga, ya tiene resortes, ¿tá? Típicamente se le pide esta opción, ¿tá? Porque ya tiene resortes, ¿tá? Entonces, poder cerrar sobre un cortocircuito, sí, alguna vez en la vida tiene que poder hacerlo. ¿Por qué? Y bueno, porque en esa salida, por la misma razón que hablamos del seccionador de puesta a tierra, puede pasar de que esta línea, la línea de salida de ese seccionador bajo carga, esté energizada, aunque yo crea que no, pero tal vez lo esté. En este caso estamos hablando de un cortocircuito. Puede pasar de que esta línea, ¿tá?, que alimenta el seccionador bajo carga tenga un cortocircuito armado, porque se cayó, yo qué sé, una chapa arriba de la línea, y yo la voy a energizar y yo no tengo idea que esté ese cortocircuito armado ahí. Entonces yo cierro y bueno, por él va a cerrar de hecho sobre un cortocircuito. ¿Tá? Entonces sí, yo quisiera que eso alguna vez pudiera resistirlo. Y de hecho, un seccionado bajo carga, uno de los ensayos que se le pide es que pueda sobrevivir a un par de cierres sobre un cortocircuito del valor nominal del equipo, digamos. En este caso, de 16 kilómetros. No lo puede hacer muchas veces. ¿Está claro? No es un interruptor, no es un disyuntor esto. Es un seccionado bajo carga. Es decir, no le voy a pedir que lo haga, no sé, cientos de veces. No, pero un par de veces, 2 o 3 veces, a lo largo de 30 años, sí, pueden pasar ese tipo de operaciones incorrectas, si se quiere. Entonces sí, la opción D es algo que yo le pediría. ¿No? Y que además es lo que les digo, como ya es un seccionado bajo carga, ya tiene resortes, es decir, ya tiene una operación de cierre independiente del operador, ¿tá? Bueno, lo puedo ensayar objetivamente, porque ella tiene esos resortes. ¿Tá? Así que sí, típicamente a un seccionador bajo carga se le pide que pueda cerrar sobre un cortocircuito sin morir en el intento. ¿Tá? Justamente porque tiene resortes. ¿No? Esto está asociado a la existencia de los resortes. Y la opción E, poder abrir una corriente de cortocircuito, no le voy a pedir a un seccionador bajo carga que pueda abrir una corriente de cortocircuito. Hay una anécdota en UTE, a un seccionador bajo carga por error se le cableó un relé, como si fuera un disyuntor. ¿Ah? Y como tenía un mecanismo de precarga, digamos, es decir, había un resorte que ya estaba precargado esperando una orden de apertura, que era una bobina que lo hacía dispararse, efectivamente lo hicieron abrir una corriente de cortocircuito y curiosamente sobrevivió. Es decir, logró abrir la corriente de cortocircuito. El tema que después lo volvieron a usar de esa manera y explotó. No lo soportó. Es decir, que, digamos, cuando uno dice que no le voy a pedir la capacidad de abrir una corriente de cortocircuito, no quiere decir que de casualidad no pudiera abrir una corriente de cortocircuito. Incluso a mano, es decir, póngale que hay alguien esperando ahí y justo lo maniobra y abre el cortocircuito.
Y capaz que si la corriente de cortocircuito es chica, capaz que la puede abrir. Capaz que con 16 kA trifásico no. ¿Tá? En todo caso, la respuesta es no. No le voy a pedir la opción E a un seccionador bajo carga. ¿Tá? Esa opción, ese requisito, está reservado para un interruptor, digamos. O en este caso, como yo les había dicho, que habría un fusible en serie en la vida real, bueno, la función de abrir la corriente de cortocircuito, en ese caso sería un fusible que estuviera en serie con el seccionador, pero no el seccionador bajo carga. ¿Está claro? Bueno, y la otra parte de la pregunta hablaba de los enclavamientos, digamos. Un poco sirve para repasar enclavamientos. En realidad hay más enclavamientos acá de los que están dibujados, ¿no? En la salida de acá de la izquierda, ¿sí? El enclavamiento que está mencionado como A es el enclavamiento que justamente prohíbe que yo pueda abrir la línea, abrir la carga mediante el seccionador de aislación. Es decir, tiene que haber algo que me tranque esa operación, porque justamente el que tiene que hacerlo es el interruptor. Así que eso significa este enclavamiento. Obviamente, yo también querría un enclavamiento que me prohibiera cerrar este seccionador si el interruptor está cerrado, digamos. Eso en la vida real, en una celda tipo de carro enchufable, como vimos, directamente no puede, directamente si el carro está enchufado, no te deja ni siquiera cerrar la puesta a tierra si el carro está enchufado, ni siquiera que el interruptor esté cerrado, no, aunque ya esté enchufado ya no te deja. Para poner la puesta a tierra directamente tiene que estar sacado el carro del interruptor. O sea que es deseable que haya un enclavamiento acá entre el seccionador de puesta a tierra y el interruptor. No está dibujado, pero normalmente lo hay. En la salida del medio es un poco diferente, y está dibujada a propósito, porque resulta que hay ciertas celdas que, digamos, la puesta a tierra de la línea, de la salida, se hace a través del interruptor. Ahora me explico. Vamos a ver primero el enclavamiento el enclavamiento B, es medio obvio, es un enclavamiento entre el seccionador de aislación y el seccionador de puesta a tierra. Normalmente, estos dos elementos, el seccionador de tierra y este seccionador que está acá arriba de aislación, normalmente es un seccionador de 3 posiciones. No son dos seccionadores físicamente independientes, sino que es un seccionador de 3 posiciones. Es decir, que está cerrado, abierto, puesto a tierra, pero es la misma cuchilla que tiene esas tres posiciones. Y el enclavamiento A es justamente el enclavamiento que, digamos, para yo poner a tierra, digamos, si yo quiero poner a tierra este cable o esta línea, primero lo que tengo que hacer es cerrar el seccionador de tierra y después se cierra el interruptor. Es decir, la última cosa que hago para aterrar esta línea es cerrar el interruptor. Por lo tanto, esto tiene un enclavamiento que me prohíbe cerrar el seccionador de puesta a tierra si este interruptor está cerrado. Les cuento porque hay cierto tipo de celdas que son así. ¿Sí? El aterramiento de la salida es, de hecho, a través del propio interruptor. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es cierro la puesta a tierra y recién después me deja cerrar el interruptor. ¿Sí? No al revés, digamos. Obviamente, alguien puede decir, bueno, pero me estás diciendo que el seccionador de puesta a tierra le estoy pidiendo que pueda soportar
cerrar sobre un cortocircuito. Sí, es cierto, pero unas pocas veces. Entonces, si puedo evitarlo, lo evito. Lo evito a través de un enclavamiento que me prohíba esa operación, que me la tranque de alguna manera. ¿Ah? Esta operación de poner a tierra la salida esta del medio a través del disyuntor conlleva otra cosa, que es la siguiente. Dado que el interruptor de hecho es parte de la puesta a tierra, porque es lo último que yo hago, es cerrar el interruptor, la celda que sea de esta manera, crear No se las escuchó ahí operaciones recién. remotas. ¿Se cortó? Sí, no, se cortó ahí, por lo ¿Hola? menos. ¿Se cortó? Sí, sí, lo último que dijiste no se escuchó. Bueno, decía que hay celdas que son construidas de esta manera. Es decir, que la puesta a tierra está arriba, para poner a tierra esa salida. De hecho, lo último que hago es cerrar el interruptor. O sea, primero tengo que cerrar el seccionador de puesta a tierra y después cerrar el interruptor. ¿Ah? Entonces, la celda tiene que tener, y de hecho lo tiene, un bloqueo a las operaciones remotas del interruptor y a las operaciones automáticas. Es decir, bloquea tanto una operación remota de una escada como la operación de un relé, del propio relé del interruptor. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. Porque imagínense que por alguna razón el relé mandara una apertura intempestiva por algún problema o vaya a saber qué, más abrir el interruptor. Supóngase que remotamente alguien desde la escada se le ocurre abrir este interruptor. Bueno, si uno abre ese interruptor, la puesta a tierra a través del interruptor. Entonces, en este tipo de celda, ¿sí?, además de este enclavamiento entre la puesta a tierra y el interruptor, lo que hay es un bloqueo de las funciones de apertura remota y la función de apertura del relé, ¿sí?, de manera tal que en el momento que esto está cerrado, ¿sí?, está la puesta a tierra cerrada y el interruptor cerrado, está totalmente bloqueado el interruptor. Solo se puede abrir en forma manual y local, ¿sí? Esto es simplemente por un tema de seguridad, ¿sí? Y bueno, y en la última de las salidas, el enclavamiento que no está dibujado es que el seccionador de puesta a tierra y el seccionador bajo carga están enclavados. De hecho, ya les digo, muchísimas veces, eso es un seccionador de 3 posiciones. Que lo habíamos visto la otra vuelta, como son físicamente. Es decir, es una sola cuchilla que tiene 3 posiciones. O está cerrada, o está abierta, o está puesta a tierra. Entonces, un seccionador de 3 posiciones naturalmente ya tiene ese enclavamiento armado. Bueno, esto entonces era un poco como para repasar la parte de equipamiento. Normalmente van a ver que en los parciales ponemos problemas parecidos a esto, ¿sí? Ahora me interesaría ir a la parte de descargadores, que sería la segunda parte de este problema. Porque acá sí vamos a tener que hacer alguna cuentita, cuentas muy simples, ¿no? Pero algún cálculo vamos a tener que hacer. Bueno, entonces dice, se pretende proteger el transformador en el lado de 22 kV, ¿sí? O sea, en esta barra, ¿sí?, el transformador de este lado, de su secundario, se lo va a proteger con un juego de descargadores conectados fase tierra. ¿Ah? Entonces, la primera cosa sería decir, bueno, pero esto es una estación, así que serían descargadores, digamos, los que habíamos mencionado como de clase 2, ¿ah?, que habíamos visto alguna foto,
Yo lo que quería compartirles es, a ver si lo encuentro. A ver si se ve. Esto que espero estén viendo es un catálogo de un fabricante. No sé si se llega a ver, ¿ya lo vieron? Sí, perfecto. Sí, sí. Entonces, si esto es una estación, ¿sí? Uno pondría descargadores tipo de estación. ¿Se acuerdan que no tiene desconectador, tiene base, una base, y ven que la base tiene unas patas y tiene unos aisladores. ¿Tá? Estos aisladores era por lo que les comentaba, es decir, la puesta a tierra que está acá tienen un conector ahí de aprete para poner a tierra. La idea es que justamente si esto va después el cable este va directamente a un contador de descarga, nosotros queremos que toda la corriente impulsiva que está drenando a tierra pase por el contador de descarga. Por eso estos aisladores, es decir, estas patas de hecho son aislantes y se nota porque ustedes ven que tienen acá unas aletas, unas polleras aislantes. ¿No? Esta aislación solo tiene sentido si se va a usar contadores de descarga, si no, no tiene sentido. Pueden estar o no está, tanto da. La otra cosa interesante de esta foto es que, esto ya es un tema de diseño de los descargadores, pero este descargador, ven que está como dividido en dos, acá en el medio hay una chapita, ¿tá? Porque de hecho los fabricantes lo que hacen, por ejemplo, si este es un descargador de 60 kilovoltios, o para una red de 60 kilovoltios, de hecho son dos descargadores de 30 kilovoltios, para una red de 30, puesto uno de arriba del otro, puesto en serie. ¿Se acuerdan que yo les dije que un descargador, en definitiva, es una serie de pastillas puestas en columna, una arriba de la otra? Bueno, en este caso, el fabricante directamente lo hace en dos partes. ¿Sí? Agarré este fabricante porque lo agarré, no puede ser cualquiera. Entonces, si uno ve en el catálogo, hay una serie de características. Ven que dice clase de descarga de línea, de acuerdo a la IEC 699.4, clase 2. ¿Ah? Este sería un clase 2, es decir, lo que uno pondría en un transformador o eventualmente en las salidas de una estación. ¿Ah? Clase 2. Clase 1 sería lo que uno pondría para proteger un equipo o un transformador de la red secundaria, transformadores de media baja, por ejemplo. ¿Ah? Daniel, te hacen una pregunta. Sí. Si la imagen, pregunta de la imagen, ¿las aletas esas son para disipar calor o por el agua? Buena pregunta. No, las aletas estas son para aumentar lo que se llama la línea de fuga. ¿Ah? Es decir, digamos. ¿Ah? Esto que estoy explicando vale también para un aislador, no solo para el caso del descargador. Bueno, de hecho, un descargador, la inmensa mayoría de su vida, funciona como un aislador. Eso es para aumentar la línea de fuga. ¿Tá? Eso tiene la ventaja, ¿sí?, de evitarme descargas por efecto del intemperismo, es decir, el efecto de la lluvia, la humedad ambiente, las partículas que se puedan llegar a pegar en la superficie. ¿Tá? Es decir, no es para disipar. El objetivo, de hecho, es eso. En realidad, no es solo aumentar esta línea de fuga, sino también aumentar la rigidez dieléctrica ante el ensayo de impulso. Es decir, un aislador, para que resista más. ¿Se acuerdan los famosos, yo qué sé, en el caso de los equipos clase 36, que veíamos que la aislación de impulso era 170 kilovoltios? Bueno, para que aguante ese ensayo de impulso de un pico de 170 kilovoltios sin descargar, las polleras también juegan su rol, digamos. Es un tema de diseño, ¿no? Pero no están pensadas para disipar, digamos. No es por eso. No es por eso que está.
Bueno, entonces les decía, dentro de las características uno ve, que son clase 2, y después vamos a ver una serie de características. Ven que dice corriente de descarga nominal 10 kA, pero esa corriente es el pico arbitrario de un valor de corriente para el cual se le asocia la tensión residual. Con esto lo que quiero decir, y vean ustedes, este otro renglón que está acá, dice corriente soportable de impulso 4/10 microsegundos, 100 kA. Es decir, este descargador puede soportar un pulso de 100 kA, incluso más rápido, porque es 4/10 microsegundos, el tiempo que dura ese pulso. Cuando normalmente la tensión residual se ensaya para un pico de 10 kA, 8/20 microsegundos. Es decir, no confundan el ensayo que se hace para que me entrega una tensión residual, que yo la considero para algo, respecto de la corriente que él puede soportar. Él puede soportar mucho más. Puede soportar 100 kA cuando se lo ensaya a 10 kA. O sea que estos 100 kA es pensando, es algo parecido a lo que decíamos de la corriente de cortocircuito en seccionado bajo carga. Y sí, un par de veces en la vida tiene que poder soportar un super rayo que implique una corriente impulsiva de 100 kA. Pero si uno ve el ensayo, al ejemplar que se le hace eso como ensayo de diseño, se lo hace 2 veces nada más ese pulso de 100 kA. Con lo cual, y bueno, de acuerdo a lo que se desprende del diseño, un par de veces puede aguantar. Ahora, ya donde caigan más rayos de ese orden, el fabricante no lo va a garantizar y lo más probable es que reviente al diablo el descargador. Así que no se confundan cuando vean en algún momento en una chapa de un descargador o en un catálogo que la corriente nominal de descarga de 10 kA no quiere decir que le pasen 12 kA o 11 kA y reviente, no. De hecho, pueden soportar 100 kA. Tal vez un par de veces en su vida operativa, pero 100 kA están diseñados para poder soportarlo y además ensaya, pues es un ensayo de diseño. Después, U sub C, la corriente, la tensión de operación continua no está acá, pero creo que está más adelante. Pero quería comentarles, por ejemplo, ven que acá tiene sobretensiones temporarias. Entonces ven que dice 1.47 por unidad de UC por un segundo, 1.37 de UC por 10 segundos, 1.29 de UC por 100 segundos. O sea, esto de hecho que ven acá uno podría construir una curva, la curva de soportabilidad que les mostré la otra vuelta. No está dado como curva, está dado como 3 puntos, digamos. ¿Sí? El cuarto punto sería la propia UC, ¿no? La UC, la tensión de operación continua, es para infinitos segundos. Ahora ven que, digamos, ya para un 47% más de tensión solo soporta un segundo. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque ya ahí está en plena conducción el descargador. Bueno, entonces ahora sí, uno va a la tabla, ¿sí? Entonces, esto es interesante, esta tabla. De hecho, el ejercicio trabaja en una parte de esta tabla. Ustedes ven una cierta cantidad de modelos ahí, ¿no? ¿Se está viendo esto? Sí, sí. Ven que tienen un montón de modelos. Bueno, si se fijan, hay modelos que están repetidos, es decir, ven que hay uno que tiene una terminación N y una terminación H. Eso tiene que ver con, creo que la robustez, pero no afecta a las características eléctricas.
De hecho, los que son en terminación N o H, las características son las mismas. Lo que quiero que vean es que hay una especie de proporcionalidad que tiene que ver con la cantidad de pastillas, ¿tá?, que tienen los descargadores, ¿tá? Es decir, digamos a grosso modo que esta familia de descargadores, en este caso estamos hablando de una familia de clase 2, o sea, estamos hablando que son descargadores de pastilla más gruesa, bueno, es una acumulación de... Se me mueven y me pierdo. ¿A quién le faltaba lo de la grabación? ¿A todos? Bueno, creo que estamos todos, porque éramos 21, así que seguimos. Bueno, vamos al último bloque entonces. Tengo que compartir de nuevo. Bueno, retomamos entonces. Les decía que esta tabla, ¿tá?, que da el fabricante, la vamos a utilizar como insumo para elegir, ¿tá?, para elegir los descargadores. Ahora, lo que es interesante que tenemos que aprender es a ver qué columnas son relevantes para nosotros, ¿tá? Entonces, identificamos claramente que acá tenemos la columna UC, que es la tensión de operación continua, ¿tá? Es uno de los parámetros clave que nosotros necesitamos, ¿tá? Así que esta columna, ¿sí?, es la que vamos a utilizar para elegir los descargadores. Aparece también un cierto parámetro que se llama USUR, ¿tá? Pero USUR ya habíamos visto que tiene que ver con una tensión soportada durante un cierto tiempo. Si no recuerdo mal, eran 100 segundos o algo así, ¿tá? Es decir, en realidad USUR es un punto de la curva, digamos. ¿Se acuerdan que recién vimos unos puntos ahí? Del tiempo. O sea, USUR en realidad es un punto de la curva, ¿tá? Es decir, no tiene sentido hablar de USUR si no se sabe para qué nivel de tiempo está definido. Y si ustedes ven, siempre ven que es un poquito más que UC. O sea, evidentemente, la tensión UR es un valor RMS, es una sobretensión asociada a un cierto tiempo, ¿tá? Es importante que ustedes lo tengan claro porque, de hecho, en la jerga, y no tan en la jerga, los fabricantes a eso le llaman tensión nominal. Ven que dice tensión nominal. Pero no es la tensión nominal a la cual uno está acostumbrado. Yo diría que esta tensión nominal es entre comillas, ¿tá? De hecho, esta tensión nominal UR es una sobretensión admisible que tiene que estar asociada a un cierto tiempo. Y el fabricante me lo tiene que decir, ¿tá? O si ustedes quieren, me tiene que dar toda la curva, o algunos puntos más de la curva y armo la curva, ¿tá? Ahora, la que sí nos va a servir es la tensión de operación continua, ¿tá? Entonces, la columna esta, la primera y la segunda, son valores de referencia de comportamientos ante la frecuencia industrial. Porque estos son valores RMS. Una es el valor de tensión RMS que resiste entre fase y tierra, digamos,
en forma permanente y esta otra por un cierto tiempo. Pero son valores RMS. El resto, ¿sí?, son valores de tensión que tienen que ver con su comportamiento cuando conduce el descargador, cualquiera de ellos. Entonces vemos que hay tres. El que nos va a servir, ¿sí?, para el diseño, para la elección respecto a las sobretensiones de rayo, ¿sí?, es tensión residual para corriente de descarga nominal 8/20 microsegundos. Ahora, ustedes ven que hay otros valores distintos por acá, que tienen que ver con otros comportamientos. Por ejemplo, este último, ¿sí?, es para un impulso aún más, de un crecimiento aún más rápido que el de 8/20 microsegundos. No me acuerdo exactamente cuánto es, pero es un impulso más tipo un escalón, mucho más rápido. Y de hecho me doy cuenta de que es ¿cómo es? Me doy cuenta que es un pulso de tensión, de corriente más rápido, porque la tensión residual para 10 kA es 18,5. Cuando normalmente para un pulso 8/20 de 10 kA es, por ejemplo, 15,7. O sea, siempre es un poco más Y eso se debe a lo que yo les decía. Si ustedes tienen una corriente que está drenando por el descargador, que tiene el mismo pico, pero una es mucho más rápida que la otra, normalmente la tensión residual es mayor, ¿sí?, en la que es más rápida, digamos. Es empírico, es así, y de hecho este catálogo lo demuestra. La columna del medio dice tensión residual para impulso de corriente de maniobra. No se te escucha, Daniel. Nosotros habíamos no se te escucha nada. dicho, eso, decía que la última columna es la tensión residual para impulso ingreme, no sé exactamente en portugués qué es, pero es una especie de respuesta ante un escalón, es decir, una corriente mucho más rápida, es decir, que crece en un tiempo mucho más rápido, por lo tanto, la tensión residual, ¿sí? ¿Cómo? No se escucha nada. ¿Se escucha? Lo último que... No, nada. Todo entrecortado, Daniel. ¿Se escucha ahora o se sigue escuchando entrecortado? Yo sigo ahora un poco mejor, A ver, dale, a ver. Bueno, sí, me aparece un cartel que dice la conexión es inestable. Si sigo hablando ahora, ¿se escucha mejor sí. O no? Ahora sí, en este momento. Sí. Decía que la columna que es realmente relevante es la de tensión residual 8/20. La última, por ejemplo, es para un impulso más rápido que un pulso de corriente de 8 microsegundos de tiempo de subida. O sea, al ser más rápida, por más que tenga el mismo pico de 10 kA, la respuesta del descargador es diferente y además suele dar una tensión residual más grande, como se ve para cualquier descargador que elijan. Van a ver que la última columna esta, la de impulso ingreme, siempre da una respuesta mayor que la de tensión residual para una corriente impulsiva 8/20 microsegundos. ¿Eso se escuchó? Sí, perfecto. Y la otra del medio es la de tensión residual para impulso de corriente de maniobra. Es un valor que de hecho para nosotros no es relevante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de equipos de distribución, donde los impulsos de maniobra no son relevantes.
y por lo tanto tampoco es relevante cómo se comporta el descargador ante una sobretensión de maniobra. ¿Ah? Pero de hecho el fabricante te lo da como valor. ¿Ah? Si uno quiere saberlo, ¿sí? Reacciona de esta manera, ¿ah? Ante una sobretensión de maniobra. ¿Ah? Que de hecho, ante una sobretensión de maniobra, la corriente impulsiva ante una corriente de maniobra es mucho más lenta, ¿tá? Y no del orden de los microsegundos, es del orden de, digamos, los milisegundos. ¿Tá? Y además se ensayan a un pico menor de corriente. ¿Tá? Lo comento porque aparece acá, pero no es relevante para la elección del descargador cómo se comporta ante una sobretensión impulsiva de maniobra. ¿Se escuchó eso? Sí, bárbaro. Ah. Entonces, dicho esto, parte del ejercicio es, en este catálogo, elegir cuáles de estas columnas son relevantes para nosotros. ¿Ah? Entonces, la respuesta es esta, tensión de operación continua, y tensión residual para corriente de descarga nominal 8/20 microsegundos. ¿Ah? Que además, esto está dado para 10 kA. ¿Sí? Esta columna acá está dada para la descarga, la corriente de descarga nominal, que es 10 kA. Pero a este fabricante se le podría o varias columnas más para distintos picos de corriente 8/20 microsegundos. ¿Sí? Se les podría ocurrir ponerle otras columnas, todas tiempo de subida 8/20 microsegundos, pero en vez de 10 kA, 20, 25. ¿Ah? Y se comportaría distinto. Yo les había dicho que en ese caso la tensión residual subiría, pero no proporcionalmente. Si se fijan, hay un problema de un parcial donde justamente hay otra tabla de otro catálogo de otro fabricante donde se dan varias columnas y bueno, tienen que elegir la correcta, ¿no? Que es la de 10 kA, que es la que se usa típicamente. ¿Ah? La razón de eso es porque se está asumiendo que una parte muy importante estadística de la veces que hay una operación de un descargador, el pulso ese es de 10 kA o menos, ¿no? Es por eso que se elige la tensión residual correspondiente a 10 kA y 8/20 microsegundos. Porque lo que se considera estadísticamente para el diseño. Pueden haber, insisto, descargas de mucho más corriente de pico y pueden haber descargas más rápidas que 8/20. Bueno, en definitiva, se selecciona esto, la tensión de operación continua, y la descarga nominal 8/20. Volviendo al problema, ¿se está escuchando ahora? Sí, bárbaro. ¿Tá? Se propone trabajar con una extracción de esta tabla, digamos. ¿Sí? No puse toda la tabla, puse algunos. ¿Tá? Entonces, la idea es elegir qué descargadores se van a usar dentro de esta familia. ¿Tá? Básicamente, se proponen 3 descargadores. ¿Tá? Es decir, el PVPB 27, el 30 y el 36. ¿Tá? Entonces vamos a tener que resolver el problema con estos 3, ¿sí? Y ver qué pasa si elijo el A, el B o el C. ¿No? Entonces, tengo que ver la letra, a ver qué me dice, a ver qué datos relevantes me sirven para resolver el problema. ¿No? Entonces dice, la red es de neutro aislado y no tiene ningún equipo que despeje fallas a tierra. ¿No? Este dato es extremadamente relevante para resolver el problema, porque me está hablando, ¿sí?, de una red que es de neutro aislado, está pensada, de hecho, para funcionar incluso si una fase se pone a tierra. ¿Ah? Una red está pensada para funcionar con una fase se pone a tierra. ¿Sí? Es más, no hay ningún equipo que despeje falla fase tierra.
No hay ningún equipo que despeje. Tal vez uno podría pensar que esa red tuviera alguna clase de alarma, es decir, que hubiera alguna forma de tener una alarma que me dijera, che, mirá que hay una fase que se pone a tierra. El sistema sigue operando, no corto el suministro, pero algo me avisa que hay una falla fase tierra. Después cuando veamos la parte de protecciones, vamos a ver cómo se haría eso. De hecho, se hace con transformadores de tensión de media barra. Pero bueno, en principio sabemos eso. ¿Tá? Ahora, ¿por qué es relevante esto? Pues si la red es en el neutro aislado, y una fase se me pone a tierra, yo ya sé que las otras fases se van exactamente a la tensión compuesta. ¿Tá? Se van exactamente a la tensión compuesta. No preciso calcular nada, ya lo sé. ¿Sí? ¿Y la tensión compuesta máxima cuál sería? Y la tensión compuesta máxima va a ser 24 kilovoltios. ¿Ah? Es decir, a falta de otra cosa, yo sé que la red tiene una tensión nominal de 22 kilovoltios, pero la tensión oscila. Si yo realmente no tengo ninguna certeza respecto de cómo es esa oscilación, en principio podría asumir que podría llegar hasta 24 kilovoltios. Estamos hablando de valores RMS, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si la tensión, digamos, fase-fase puede llegar a 24 kilovoltios, eventualmente, o por lo menos los equipos lo van a soportar, pues son de clase 24. Si una fase se me pone a tierra, podría llegar a tener hasta 24 kilovoltios. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, entonces, resulta, en resumen, que la tensión podría llegar a 24 kilovoltios y de hecho podría estar un tiempo, digamos, indeterminado entre fase y tierra teniendo 24 kilovoltios. ¿Ah? Entonces, mi conclusión es que la tensión de operación continua, ¿sí?, tendría que ser, digamos, mayor o igual a 24 kilovoltios, porque si no, voy a estar en problemas. ¿Ah? ¿Se entiende? La tensión de operación continua, para que funcione en este sistema, así como está planificado, donde eventualmente puede estar un tiempo infinito, una fase a tierra, es que la tensión de operación continua de los 3 descargadores, porque yo no sé cuál fase se va a poner a tierra y cuál no, ¿sí? Los descargadores de las fases sanas tienen que poder sobrevivir, por lo tanto su tensión de operación continua tendría que ser mayor a 24 kilovoltios. ¿Sí? ¿Se escucha esto? Sí, sí, bárbaro. Entonces yo ya tengo una primera condición. Es decir, los descargadores estos, cuando funcionan como aisladores, es decir, cuando no están conduciendo, que es lo que yo quiero, bueno, requisito UC tiene que ser mayor a 24 kilovoltios. Si ya tengo un primer límite. Ahora, ¿el otro límite cuál es? Y bueno, la otra condición tiene que ver con la protección al propio transformador, es decir, ¿qué es lo que pasa cuando él conduce? ¿Tá? Entonces, el nivel de aislación, ¿tá?, para cualquier aislación clase 24 es 125 kilovoltios de cresta. ¿Tá? Eso es así, no es solo para este problema. Si te van a la IEC, el nivel de aislación impulso para impulso de rayo, para cualquier equipo de clase 24, es 125 kilovoltios de cresta. ¿Tá? Entonces, yo lo que necesito es, digamos, un margen de seguridad. ¿Tá? Entonces, si es un 30%, yo lo que podría decir es que, digamos, 0,7 por 125 kilovoltios, ¿tá?, esto tiene que ser mayor o igual
a la tensión residual del descargador. ¿Qué pasó? Ahí se me cayó el... No. Se movía solo porque estaba a punto de caer el ratón, disculpe. Entonces, les decía, si yo quiero un 30%, digamos, de margen de seguridad, ¿sí? Lo que tengo que ver es que no se me acerque la tensión residual del descargador que sea que elija, ¿sí? A más de un 70% de 125. ¿Sí? Entonces, esta sería la segunda condición. ¿Se entiende? Pero ¿cuál tensión residual? La de impulso de rayo. No cualquier columna de tensión residual. La de impulso de rayo. Si quieren, vamos a poner rayo. 8/20 microsegundos. Y para una corriente de 10 kilómetros de pico. Entonces la condición sería esa. Yo busco esta tensión residual y bueno, quiero tener un margen de un 30%. Entonces me planteo esto. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer, ¿qué es? Y veo esos 3 descargadores que me proponen, ¿qué pasa en cada uno de ellos? ¿Qué pasa con estas condiciones? Esto... ¿Cuánto da eso? 125 por 0.7, 87,5. 87,5 kilovoltios de cresta, ¿no? Porque estos son picos, porque estamos hablando de impulso. Esto es RMS. Bueno, entonces tengo estas condiciones y ahora lo que veo es caso a caso a ver qué es lo que da. Entonces me fijo, por ejemplo, en el 27. El 27 es este que está acá. Entonces me fijo la tensión U sub C. Vamos a poner así, el modelo PVPE 27. ¿Qué pasa con el 27? El PVPE 27 tiene una tensión permanente de 22 kilovoltios. De 22 kilovoltios. O sea que, en realidad, este no me sirve. La tensión de operación continua no me sirve. ¿Sí? O si podría pasar, está muy justo, digamos. 22 kilovoltios y la red es de 22 kilovoltios. O sea, donde hay una sobretensión en la barra y justo además hay una fase a tierra, podría superarlo a 23, 24 kilovoltios y ahí ya en forma permanente no lo va a soportar. Así que en principio como que no me sirve, está muy justo por el lado de UC. Por el lado de la tensión residual, seguramente sí, porque ¿cuánto me da? 70,5. O sea, digamos que la residual sí estaría bien, digamos. La residual sí estaría bien porque da 70,5. ¿Sí? O sea, protegería bien. El problema con el de 27, protege bárbaro. De hecho, tengo un margen mayor. El problema es justamente qué es lo que pasa cuando tengo una fase a tierra. ¿Sí? Es decir, podría llegar a quemar todos los descargadores de las fases sanas en ese caso. Así que como que no me sirve. Entonces, vería el PVPE, ¿cuál era el otro? El 30. El 30. ¿Se está escuchando? Sí, sí, bárbaro. Entonces el 30, era el 30 y el 36 que teníamos que ver. Disculpen que voy para atrás porque me mareé. Sí, 30 y el 36.
vuelvo. ¿Se sigue viendo la tabla, no? Sí. Sí, sí. Entonces, el 30 me fijo y tiene 24,4. Bueno, este por escaso margen, pero un sub C cumpliría, digamos. ¿No? 24,4 me sirve, si la usé, me sirve. Y la tensión residual me da 78,3, que es menor a 87,5. O sea que este me sirve las dos cosas. O sea, este es el que yo elegiría, ¿no? Por ahora. ¿Ah? Por ahora, este es el que yo elegiría. Vamos a ver qué pasa con el PVPE 36. El PVPE 36, la tensión de operación continua 29, o sea que ese está más que bien, digamos. Y claro, obviamente que está más que bien, porque el de 36 seguro que tiene más pastillas, debe tener al menos una pastilla más. Tiene toda la pinta que es una pastilla más que la anterior, digamos. ¿Tá? Y la tensión residual, ¿cuánto me da? Me tiene que subir, porque si aumenté una pastilla, tiene que subir proporcionalmente. Y me da 94 kilovoltios. ¿Tá? Que 94 ya es mayor que 87. O sea, la tensión residual no cumple con la consigna. ¿Tá? No cumple con la consigna del margen de 30%. ¿Tá? Tal vez, a ver, desde el punto de vista académico, la respuesta correcta es esa. Este es el que yo elegiría, este no lo elijo por esta razón, y este no lo elijo por esta otra razón. Ahora, en el peor de los males, tal vez este, si bien no cumple con la consigna del 30%, porque el margen no es de 30, es de menos de 30, podríamos calcularlo, pero seguro que es un poco menos, es menos grave eso que el hecho de que se quemen cuando hay una sobretensión transitoria por una falla tierra. Porque ahí puede hacer una quematina de un montón de descargadores, ¿se entiende? Entonces, este ejemplo ilustra un caso que bien puede ser real. Desde el punto de vista del diseño óptimo es el PVPE 30, porque cumple las dos consignas. Los otros dos, hay uno que incumple en la tensión de operación continua y el otro incumple con la tensión residual porque no cumple con la consigna del 30% de margen. Ahora, si me preguntan, ahora ya olvídense de lo académico, en un caso real, no cumplir, esto es mucho peor que esto. ¿Por qué? Porque la afectación puede ser mucho peor. O sea, una pregunta, Daniel. Si tengo el primero y el tercero solo para elegir, obviamente elijo el tercero. Y entiendo que es el menor de los males, digamos. Entiendo que es el menor de los males. Okay. Eso sería la justificación, si ustedes quieren. Es que el problema es que si la tensión de operación continua está mal, y usted tiene sobretensiones transitorias mayores a la tensión que soporta el descargador, pueden hacer un desastre en la red. Claro, claro. Lo otro, y bueno, tenés un margen menor, y yo qué sé, de repente estadísticamente capaz que se te quema algún transformador más, pero capaz que difícilmente lo vayas a notar el efecto, no es algo muy sensible, digamos. Claro. Pero el otro sí es totalmente sensible, te vas a enterar te vas a enterar enseguida. El problema va a empezar a fallar uno atrás del otro y va a ser un lío. Entonces, es lo que digo, desde el punto de vista académico, bueno, sí, la elección óptima es el 30, el PVPE 30. Ahora, bueno, entre lo que es control de daño no es lo mismo usar el 27 que el 36. Justamente, vinculado con eso, es lo que, insisto, les comentaba que UTE elige, es justamente descargadores que tienen una tensión de operación continua
mayor, digamos, de repente a lo que se necesita, pero que la idea es estar seguro que nunca se te va a quemar por una sobretensión transitoria. Incluso cuando tenés redes aterradas, donde cuando hay una falla de tierra se despejan las fallas muy rápidamente, en el entorno, digamos, de un segundo. ¿Ah? Incluso así, UTE decide usar descargadores cuya tensión de operación continua es mayor a esa sobretensión de un segundo. O sea, lo soporta infinitamente esa sobretensión. ¿Ah? Y bueno, la razón de eso es justamente estar del lado seguro, incluso a costa de tal vez tener un margen respecto de la tensión de impulso de los equipos un poco menor. ¿Ah? ¿Se entiende? Bueno, más o menos con esto quería ir cerrando esta parte. El punto 3 ya les decía, digo, ya eso corresponde a la parte de protección. ¿No? Así que entonces les comento un poco en los últimos minutos que nos quedan el panorama. Ustedes ya ahora el jueves se va a poner en contacto en algún momento José Tocman, porque van a empezar a ver la parte de diseño de malla de tierra. Esos serán tal vez 3 clases o alguna más, 3, 4 clases. Normalmente son 3 clases, pero en este contexto de videollamadas tal vez les lleve un poco más, no sé. Pero más o menos anda por ahí. Y después ya vieron que estamos pensando en una modalidad de evaluación que sea lo más parecido a lo que era antes, es decir, parciales escritos. En algún momento evaluamos otras posibilidades, pero son bastante más complicadas, digamos. Me parece que lo mejor es un parcial con preguntas como lo son siempre. Digo, entre otras cosas, porque además ustedes ya tienen la manera de prepararlo, es hacer los ejercicios que están ahí colgados de los parciales. Les sugiero que empiecen de los más nuevos a los más viejos, digamos, no hagan al revés. Pero yo les diría que si ustedes hacen los parciales que están ahí, entienden la solución y tal, están bastante bien preparados para el parcial. Y por lo tanto, por esa misma razón, nosotros pensamos que el ideal es hacer una forma de evaluación escrita como un parcial. ¿Ah? Esto no es algo que tenga precedente, nosotros tampoco hicimos nunca un parcial controlado remotamente, pero bueno, lo vamos a tener que intentar, porque a mí me parece que es la mejor manera de evaluar y que no les cambie el trillo, digamos. ¿Ah? Así que más o menos sería eso. La fecha que estábamos proponiendo, si no recuerdo mal, era el 7 de mayo. ¿Ah? Más adelante la terminamos de confirmar la fecha, pero piensen a priori que va a ser esa la fecha. Y cuando terminen la parte de malla de tierra, empiecen a hacer los ejercicios y hacemos clase de consulta cuando sea conveniente. Dado que esto es todo remoto, lo podemos coordinar en el momento que sea. Digo. ¿Ah? Por suerte tenemos esa flexibilidad, la tenemos, si podemos concertar una clase de consulta en cualquier momento. ¿Ah? Así que, bueno, yo me voy despidiendo de ustedes, por lo menos por un tiempo, y ya les digo, van a tener ahora con José Tocman, y eventualmente cuando empiecen a prepararlo, le va a surgir dudas, hacemos clases de consulta, seguramente con esta modalidad. ¿Ah? Bueno, vamos entonces terminando, y nos estamos viendo. Dale, gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Nos vemos. Nos vemos, gracias. Chao, chao.